Francia, febrero de 1848. Soplan vientos de revolución. La crisis económica, la miseria de los trabajadores y los escándalos de la monarquía provocan el levantamiento popular, la Comuna de París. Louis Blanc y los líderes de la Comuna impulsan los postulados de los socialistas utópicos: república democrática, sufragio universal, libertad de prensa y de asociación, separación de la Iglesia del Estado. El ideario socialista se extiende por el mundo. En la Nueva Granada de 1848, los jóvenes liberales José Hilario López, José María Obando, José María Melo, Joaquín Pablo Posada y otros asimilan las banderas comuneras al ideario del naciente Partido Liberal. Joaquín Pablo Posada funda en Santa Fe, en enero de 1849, el periódico El Alacrán, difusor amplio de los postulados socialistas de la Comuna. Bogotá, Barrio La Candelaria, Calle del Volcán. Conservadas casas coloniales enmarcan la sede del Teatro El Alacrán, casa de cultura fundada en homenaje a Joaquín Pablo Posada por Carlos José Reyes, historiador y dramaturgo, descendiente del poeta y periodista. El Teatro El Alacrán, que fue un grupo que yo tuve desde el año 1971, recibió este nombre como un homenaje a un poeta satírico del siglo XIX, Joaquín Pablo Posada, que recibió el nombre del Alacrán a raíz de un periódico que él publicó, del cual solamente salieron 7 ejemplares, que armó un verdadero polvorín en la Bogotá de la época. Los gobiernos de la época reflejan el país de entonces. Monopolio de la producción, centralismo absoluto, relaciones sociales esclavistas y serviles. Las mercancías extranjeras inundan el mercado nacional, siendo el trabajo más frecuente y denigrante el de los cargadores de seres humanos y el de los bogas del río Magdalena. En realidad, Joaquín Pablo Posada, hijo del general Joaquín Posada Gutiérrez, llegó a Bogotá con seguridad. Estaba estudiando en el Colegio de San Bartolomé en 1843, en los viajes que su padre hizo entre Honda, Cartagena, Bogotá. Finalmente trajo a su hijo mayor, Joaquín Pablo, y lo matriculó en el Colegio de San Bartolomé, donde estaba estudiando jurisprudencia. Allí se vinculó totalmente con el medio bogotano y muy particularmente con el medio de la bohemia bogotana. En ese momento, en Bogotá se estaba viviendo una gran influencia de la revolución parisina del año 48. Aquí hay un problema en la Nueva Granada muy importante de tener en cuenta, que es el choque que se produce entre los artesanos que defendían una posición, digamos, de los trabajadores de la época, contra los comerciantes, los negociantes y los burgueses que habían hecho fortuna en los años inmediatamente posteriores a la independencia. El Congreso de 1849 elige a José Hilario López, liberal radical, presidente de la Nueva Granada. Su primer decreto: libertad de opinión y de prensa. Los alacranes son liberados. López, apoyado por los artesanos, los intelectuales y los militares progresistas, inicia la revolución liberal del medio siglo. Abolición de la esclavitud, libertad de enseñanza y religiosa, sufragio universal. La publicación del Alacrán trajo como consecuencia inmediata una denuncia contra los autores. Ellos no habían firmado con su nombre el periódico. En realidad, en la época casi ningún periódico se firmaba. Aquí hicieron toda una investigación hasta que descubrieron que se trataba de Joaquín Pablo Posada y de Germán Gutiérrez de Piñeres. Estuvieron presos algunos meses y cuando el general se posesionó, José Hilario López, inmediatamente ordenó que lo sacaran de la cárcel porque José Hilario López defendía la libertad de expresión. Esto es muy importante en la historia del periodismo colombiano porque marca un hito en la lucha a favor de la libertad de expresión. Bueno, el Alacrán Posada participó en varios periódicos después del cierre del Alacrán.
Por ejemplo, fue columnista y poeta satírico en un periódico llamado La Jeringa, que era un periódico también de un corte combativo y satírico. José María Obando reemplaza a López en la presidencia y profundiza la revolución liberal. Descentralización administrativa, fin del fuero eclesiástico, expulsión de los jesuitas, matrimonio civil. Y en lo económico, libre cambio y comercio abierto. Acumulado histórico reflejado en la Constitución Democrática de 1853. El general Melo entró en un momento determinado a plantearle al presidente Obando tomar medidas radicales a favor, digamos, de los artesanos y contra los comerciantes de Bogotá. Y Obando estuvo un poco dudoso por enfrentarse al Congreso. El Congreso tenía una mayoría de oposición. Entonces Melo le propuso a Obando cierre el Congreso e imponga una dictadura. Y entonces Obando le dijo, no, yo toda la vida he luchado contra la dictadura, toda la vida he luchado por la legalidad, no lo puedo hacer. Y entonces tomó el poder Melo y creó un gobierno de completo apoyo a las corporaciones artesanales. En ese momento era importante y era progresista el defender el proteccionismo de Estado. Es posible que en otros momentos, con otro desarrollo de la industria o de la clase obrera más adelante, esa opción económica cambie. Pero, digamos, la burguesía colombiana se rebeló contra la dictadura de Melo y que no alcanzó a durar ni siquiera un año. Luego de 7 meses de batallas, victorias y derrotas, las fuerzas opositoras a Melo y su gobierno democrático rodean Santa Fe. Se aprestan a la batalla final. Los artesanos se hacen fuertes en el barrio de Las Nieves. El Alacrán Posada se une a la resistencia y es herido gravemente. Las fuerzas aliadas ganan la batalla. Es el 4 de diciembre de 1854. El poeta, en camino al exilio, retorna a la Cuba caribeña. Como poeta, aparte de las sátiras y de lo que llamó él las ensaladillas, que publicó de sátira política y de sátira contra los comerciantes en el periódico El Alacrán, escribió un libro que era una sátira a las notabilidades neogranadinas, como él mismo lo llamó, que se llamaba Camafeos. Los Camafeos son una serie de poemas satíricos bastante fuertes contra muchos de los prohombres de la época. Escribió un libro de poesías que publicó en 1857. Luego, en Cuba, participó en varios periódicos, escribió una serie de poesías que curiosamente le cambió el nombre a los Camafeos y la llamó Camabonitos, cosas graciosas, amables y no sátiras tremendas como las que había escrito en Bogotá. Y escribió también, ya viejo y enfermo, en la última etapa de su viaje a Cuba, unos poemas en honor a la Virgen, que se llamaba Poemas en honor a la Divina Pastora. Es decir, esa era una característica muy especial de muchos de los intelectuales de mediados del siglo XIX en Colombia, que de pronto eran masones y a la vez muy cristianos, muy liberales y librepensadores, y al mismo tiempo iban a misa de 7. Es decir, ese contraste de ideologías que estaban apenas en un proceso de formación de la época. Ahí está muy famoso el poema del Alacrán Posada en respuesta a un poeta, Jorge Pombo, que en Barranquilla, que le pide que le deje su herencia. Y le escribió un poema que decía: légame, Joaquín, tu herencia, mas no me dejes dinero, ni lo tienes ni lo quiero. Légame tu inteligencia, tu portentosa elocuencia más alta que el firmamento. Déjame por fin tu obra, que con ello basta y sobra para sentirme contento. Eso le dijo al Alacrán, que estaba en su lecho de muerte, unos pocos días antes de la muerte. Y el Alacrán, sin pensarlo 2 veces, le fue respondiendo, improvisando un poema, diciendo: me tiene muy descontento y con razón que me sobra ver esfumarse mi obra cual nube en el firmamento. Tú sí que tienes talento y portentosa elocuencia. Si yo no tengo dinero, ¿para qué quieres mi herencia? Hay una obra dispersa
de Joaquín Pablo Posada en periódicos de distintas ciudades, en periódicos de La Habana, en periódicos de la provincia de Matanzas, en Cuba, en muchos periódicos de Bogotá. Por ejemplo, en un periódico que sacó el Mosaico. También en la llamada Biblioteca de Señoritas, que fue una publicación que hizo en Soledad Acosta de Samper. Y el Alacrán Posada es una de las figuras más independientes, más críticas, más mordaces y libres que tuvo la poesía colombiana en el siglo XIX. Digamos, es un antecesor, por ejemplo, del Tuerto López, de León de Grave, de poetas de esa naturaleza que tuvieron posiciones muy progresistas, que fueron muy críticos de su sociedad. Y el Alacrán Posada, por otro lado, fue un escritor de notable manejo del castellano, un erudito tan riguroso como Marcelino Menéndez y Pelayo. Habló de la forma como escribía Joaquín Pablo Posada y decía: la lengua castellana en la pluma de Joaquín Pablo Posada es como blanda cera. ¿Qué quiere decir? Que tiene una gran elasticidad. Pero en la época, a raíz de la publicación del Alacrán, a raíz de su alianza con la dictadura de Melo, fue rechazado por amplios sectores de la sociedad bogotana y sobre todo por los sectores de poder. Es hora de rescatar esta figura, porque esa figura, a mi modo de ver, tiene una gran importancia para, digamos, para la literatura colombiana, en el sentido de tener un escritor libre, un escritor crítico y un escritor sagaz. En unas épocas duras como las que hemos vivido en los últimos años, la libertad de expresión parece siempre amenazada, y eso hace que no solamente exista una censura manifiesta, sino que muchos escritores se aplican a sí mismos una autocensura. La gran lección del Alacrán Posada fue haber pasado por encima de cualquier censura y haber construido su propia libertad. Yo puedo decir, en suma, que en todo el tiempo he servido con mi espada y con mi pluma. Hoy la desgracia me abruma, y si tuviese una espada a la cintura colgada, a fe no la empuñaría, pero sí la empeñaría, porque algo es mejor que nada.